Mi esposo Injing y yo somos una pareja armoniosa, bendecidos con un hijo y una hija. Todos dicen que soy hija de un comerciante. Nací con buena estrella para casarme con Injing. Estoy totalmente de acuerdo. Renací a los 16 años, con una bola bordada en mis manos, esperando en silencio a que el recién coronado erudito principal cabalgara por las calles. Pero Injing simplemente rechazó la bola bordada con un gesto. Ni siquiera le importaba a quién le tocara. Era como si, sin importar con quién me casara en esta vida, no tuviera nada que ver con él. De repente me di cuenta de que en esta vida, Injing quería cambiar de esposa. Más tarde el hombre con el que me casé fue el que él mismo golpeó con la pelota bordada. Capítulo 1. Renací al día en que lancé la pelota bordada a los 16 años. No dudé ni un instante y esperé en silencio a que apareciera Injing. Hoy fue el gran día en que los eruditos recién nombrados desfilaron a caballo por las calles. La calle Zuke estaba repleta de gente. Como erudito de mayor rango, Injing, como era de esperar, encabezó la procesión. Estaba deseando verlo. Recordando mi vida pasada, éramos armoniosos y nos respetábamos mutuamente. Injing ascendió de rango hasta convertirse en ministro del gabinete. Y yo, hija de un comerciante, me convertí en una noble, aunque nuestra vida tuvo sus altibajos. Aún así, se consideraba un matrimonio afortunado. Por lo tanto, en esta nueva vida, permanecí firmemente comprometida con él. Cuando comenzó la procesión, la multitud se volvió aún más caótica. Vi a Injing de inmediato. En ese momento estaba en la flor de su juventud, irradiando la elegancia y el encanto de un noble. En mi vida anterior, Injing murió 10 años antes de que yo falleciera. Ahora, al reencontrarme con este conocido, me emocioné tanto que no noté la tristeza y la sobriedad en su rostro. La criada Annal me instó: señorita, mire. Han llegado el erudito más destacado y el tercero. Aunque la familia In era comerciante. Eran ricos y ocasionalmente aceptaban contratos del gobierno imperial. Como hija mayor, siempre había planeado expandir la influencia de la familia. Por lo tanto, el esposo que elegí no podía ser cualquiera. Ya había conocido a Injing hacía medio año. Acababa de llegar a la capital, desconocía el lugar y unos bandidos le habían robado el dinero del viaje. Admiraba su apariencia e intelecto, y como era un hombre culto, me ofrecía ayudarlo. Lo invité a alojarse en la posada de la familia In y le di algo de plata. Injing había dicho que devolvería hasta la más mínima generosidad con gran gratitud. No esperaba que me lo devolviera. Ciertamente no tenía intención de usar su gratitud en mi beneficio. Sin embargo, ambos éramos jóvenes y apasionados, y él había expresado repetidamente sus sentimientos por mí. Habíamos intercambiado nuestros sentimientos. Por eso lo elegí como mi esposo hoy. Sostuve la bola bordada, con la mirada fija en Injing. Cuando pasó bajo el pabellón dorado, le lancé la bola. Pensé que todo sería igual que en mi vida anterior, pero Injing levantó la cabeza, con sus ojos profundos, inmóviles como un pozo, sin mostrar emoción ni afecto. Simplemente levantó el brazo y desvió la pelota bordada. En el instante en que cruzamos miradas, mi corazón dio un vuelco. Algo andaba mal. Injing no solía mirarme así. La bola bordada, que se había desviado, aterrizó sobre el hombre corpulento que estaba en la esquina de la larga calle, bajo la mirada de todos. La multitud se quedó boquiabierta. Annal se quedó boquiabierta y gritó: ¡ay, señorita! Falló. Falló. La sonrisa se me congeló en el rostro. Injing desvió la mirada, rompiendo el contacto visual. Cabalgó lentamente, continuando su procesión. No le importaba en absoluto la bola de seda. No le importaba a quién le diera. No quería volver a casarse conmigo, ni le importaba con quién me casara. Había descartado mi futuro por completo. Él, en esta vida, quería casarse con otra. El incidente había ocurrido demasiado de repente. Superó por completo mis expectativas. Mi padre, un comerciante emocionalmente inestable, lloraba con facilidad. ¿Cómo pudo mi hija de la familia In casarse con un mendigo? Mi madre, aunque hermosa, era fuerte y golpeó la mesa con tanta fuerza que el juego de té tembló. Ahora que hemos llegado a este punto, la familia In no puede faltar a nuestra palabra. Ese Injing es un hombre que rompe sus promesas.
Si hubiera sabido esto, mi hijo no debería haber elegido marido de la lista. Si no quería casarse conmigo, no debería haberle dado la pelota bordada a otra. Mi hermano menor se mordió los labios. Te lo dije. Un hombre con la cabeza llena de libros no es necesariamente una buena persona. Mis manos y pies se enfriaron, y poco a poco me di cuenta de algo. Puede que In-jin también haya renacido, pero en nuestra vida anterior, éramos una pareja amorosa. ¿Por qué cambiaría de opinión de repente? Si dijera que no me dolió nada, mentiría. Pero no soy una mujer que se hunde en la tristeza. Como el asunto ya ocurrió, quejarse y llorar no solucionará nada. Mientras la familia se sumía en la penumbra, una voz profunda y magnética resonó en el aire. Parecía no haber hablado en mucho tiempo, su voz era ronca pero agradable. No soy un mendigo. Mi familia reside en la zona este de la ciudad. Mi apellido es Ji y mi nombre es Ninsin. He estado trabajando en la capital estos últimos días, y no he podido volver a casa para cambiarme de ropa, por lo que estoy pasando por momentos difíciles. Señorita, tenga la seguridad de que no me aprovecharé de usted. En cuanto la multitud se disperse, me iré solo. Este matrimonio puede cancelarse. Al oír ese nombre tan familiar, mi corazón dio un vuelco. Ji Ning-sin. En mi vida anterior, fue un renombrado general que alcanzó gran gloria militar. Perdió a sus padres a temprana edad y crió solo a sus hermanos menores. A los 20 años, fue reclutado por el ejército y enviado al campo de batalla. Más tarde se ganó los honores militares con las manos desnudas y murió en el campo de batalla a los 30 años. En una ocasión lamenté su prematura muerte. En ese momento el hombre alto se irguió, sin mostrar signos de debilidad a pesar de su pobreza. Ji Ning-sin tenía unos hermosos ojos almendrados. Una vez lo vi montado en un caballo de guerra, regresando triunfalmente a la capital. Una escena completamente diferente a la del hombre que tenía delante, cuyo rostro estaba cubierto de hollín. Al ver que Ji Ning-sin no se dejaba tentar por la riqueza, su padre se llenó de alegría. ¡Qué maravilla! Si está dispuesto a renunciar al matrimonio, la familia Sin no lo tratará mal. Traiga la plata. Ji Ning-sin levantó la mano para detenerlo. Señor Sin, no hay necesidad. La bola bordada de la señora no me la lanzaron, ni la tomé para mí. Fue pura casualidad. No aceptaré la plata. Padre y madre intercambiaron miradas. Pero si otros descubren que la familia Sin ha faltado a su palabra y rechazado el matrimonio, seremos despreciados por todos. Los negocios de la familia Sin eran vastos y se habían ganado muchos enemigos a lo largo de los años. Los comerciantes valoraban las ganancias, pero la credibilidad era lo más importante. Perder credibilidad significa perder la confianza de la gente. Además, el incidente de la bola bordada ya se ha extendido por toda la ciudad. Ji Ning-sin frunció el ceño. No parecía un ingenuo. Comprendió rápidamente la situación y sugirió, ¿por qué no le aclaro al mundo que fui yo quien abandonó el matrimonio y rechazó la propuesta? Así podremos preservar la reputación de la familia Sin y de la joven. Ji Ning-sin había hablado con tanta decisión que no pude evitar sentir respeto por él. Mis padres también suspiraron aliviados. Mi padre insistió en enviarme plata como regalo. Sin embargo, tomé una decisión, este matrimonio. Lo aceptaré y no lo cancelaré. Ji Ning-sin. Solo te preguntaré una cosa. ¿Estás dispuesta a casarte conmigo? In-jin quiere cambiar de novia. No puedo aferrarme a él. La gente siempre debe mirar hacia adelante. Ji Ning-sin era alto y musculoso, me sacaba una cabeza. Tenía unos hermosos ojos de fénix con pupilas oscuras y brillantes. Desafortunadamente su rostro estaba demasiado sucio para discernir sus verdaderos rasgos. Bajo mi mirada, sus ojos brillaron de pánico por un instante. Tras una breve vacilación, se recompuso y dijo, no soy digno de la joven. Eso fue una negativa. Dicho esto, Ji Ning-sin juntó las manos y se dio la vuelta para marcharse. Al observarlo me fijé en sus zapatos. Estaban desgastados y su dedo gordo del pie estaba expuesto. Al pensar en la muerte de Ji Ning-sin a los 30 años, sentí una punzada de compasión. En esa batalla, Ji Ning-sin defendió la ciudad hasta la muerte, resistiendo durante un mes sin comida ni provisiones.
Gracias a su perseverancia, los refuerzos llegaron a tiempo para proteger la frontera. En ese momento me encontraba en la ciudad vecina. Una oleada de emociones inexplicables me invadió el corazón. No sabía por qué había renacido, pero ciertamente no era para casarme de nuevo con Injin, ya que Injin quería reemplazar a su esposa. Yo también ansiaba un nuevo comienzo. Llamé a Jin In-sin. Espera. Jin In-sin se detuvo y me miró. Le pregunté, hermano Ji, ¿cuántos años tienes? Bajó un poco la mirada, pero se mantuvo educado y sereno. Cumpliré 19 el mes que viene. Eso significaba que solo le quedaba un año antes de ser reclutado en el ejército. En mi vida anterior, soportó 10 años de penurias, incluso perdió un brazo, antes de convertirse en general, conocido como el general Manco. ¿Por qué sentía que alguien como él no debería haber terminado así? El cielo se había oscurecido afuera y llovía a cántaros. Aproveché la oportunidad para persuadirlo. Llueve demasiado fuerte. No podrás regresar con prisa. ¿Por qué no te quedas a pasar la noche? Jin In-sin frunció el ceño vacilante, pero no le dio oportunidad de negarse. Que alguien lleve al hermano Ji al patio lateral y llévenle algo de comer. Y preparen ropa y zapatos adecuados. Con una lluvia tan fuerte pronto oscurecería por completo. ¿Cómo podría hacer el viaje? Los sirvientes obedecieron y acompañaron a Jin In-sin al patio lateral. Jin In-sin miró hacia afuera a la lluvia, hizo una reverencia y dijo, gracias. Me quedaré aquí esta noche. A pesar de su aspecto desaliñado, este hombre tenía un aire de nobleza. Sus padres suspiraban repetidamente. Gracias al cielo. Este señor Ji es un hombre decente que no insiste en sus exigencias. Injin es realmente excesivo. Si no quiere casarse con mi hija, no debería haberle tirado la pelota bordada a otro. Así es. Si no hubiera sido por nuestra buena suerte esta vez, nuestra hija habría estado arruinada. ¿Acaso Injin no le preocupa que la bola bordada haya sido arrojada a un mendigo? Yo también exhalé un suspiro de alivio en silencio. La bola bordada golpeó a Jin In-sin. Fue un golpe de suerte en medio de la desgracia. Esa noche llovió a cántaros. Estaba medio dormido, incapaz de distinguir entre la realidad y un sueño. Soñé con el día en que Injin murió. Murió en acto de servicio, asesinado mientras reprimía a los bandidos. Cuando las tropas imperiales lo encontraron, sostenía en brazos al hijo de un oficial secuestrado. Lo había protegido con su vida, salvándolo de una muerte segura. Injin siempre era frío y distante, manteniendo a los demás a distancia. No tenía compañía femenina, y nuestra relación siempre fue formal y respetuosa. Ni siquiera nuestros propios hijos recibían mucho cariño de él. Nunca imaginé que arriesgaría su vida para proteger al hijo de una desconocida. A la mañana siguiente Annal me despertó y exclamó, «Señorita, ese hombre infiel ha llamado a la puerta». Reaccioné un momento tarde. Al darme cuenta de que el hombre infiel al que Annal se refería era Injin. Me vestí, me lavé y fui a ver a Injin. Algunas cosas ya estaban decididas, pero quería una respuesta. Cuando vi a Injin, vestía una túnica de brocado azul oscuro, había abandonado su aspecto de pobreza y estaba de pie con las manos a la espalda. Aún parecía joven, pero tenía un aire de autoridad propio de su época en el mundo oficial. Efectivamente había renacido. Me acerqué a él. En cuanto Injin me vio, asintió levemente y explicó su propósito. Señorita In, estos artículos fueron regalos que me dio en el pasado. Ahora los devuelvo íntegramente. Además, esta plata es mi compensación. Eché un vistazo casual a los utensilios de escritura, los libros raros y el pisapapeles de jade que había traído. Eran, en efecto, artículos que ya le había regalado. Sonreí y pregunté por qué. En mi vida anterior, había aceptado mi bola bordada, y después de nuestra boda, siguió siendo tan tierno y cariñoso como antes. Aunque no habíamos hecho votos de amor eterno, no había habido incidentes desagradables entre nosotros. La familia In había hecho todo lo posible por apoyarlo, organizándolo todo, gastando dinero en todas partes para allanar su camino y ayudarlo a ascender al poder. Había desempeñado el papel de yerno competente de la familia In. Simplemente no podía entender por qué.
Tras renacer, se había vuelto tan frío conmigo. Al ver ese rostro familiar, sin embargo, frente a mí, inconscientemente extendí la mano, deseando tocar al joven que una vez fue mi esposo. Este gesto no tenía nada que ver con el romance. Era simplemente añoranza del pasado. No me imaginaba que In-jin de repente extendió la mano y me la apartó. Había llovido sobre el suelo y el musgo había empezado a crecer. Perdí el equilibrio y me tambaleé hacia un lado, justo cuando pensé que estaba a punto de chocar con la piedra Taigu. Mi cintura se tensó y quedé bien sujeto. Me giré y vi el rostro de Jin Nin-sen. Se había puesto ropa limpia y se había lavado la cara. Este hombre era bastante atractivo, a diferencia del porte erudito de In-jin. Era más masculino y atractivo. Lo agarré por el cuello, pero su cuerpo era demasiado fuerte y no pude sujetarlo. Al ver que me mantenía firme, Jin Nin-sen me soltó de inmediato y dio un paso atrás, manteniéndose alejado de mí. Señorita Sin, tenga cuidado. En ese momento, no solo yo me quedé atónita con la apariencia de Jin Nin-sen. In-jin también se quedó atónita. Reconoció a Jin Nin-sen. En vidas anteriores habían servido en la misma corte, y Jin Nin-sen se había convertido posteriormente en un renombrado general. In-jin no podía haberlo olvidado. «¿Eres tú?», continuó In-jin. «¿Tú también?». Me miró con los ojos llenos de ira. ¿Fue él quien atrapó la pelota bordada ayer? No pude evitar encontrarle gracia. In-jin, si la pelota hubiera golpeado a otra persona, ¿habrías reaccionado con tanta fuerza? In-jin frunció los labios, pero no dijo nada más. Inclinó la cabeza y se despidió. Señorita Sin, pase lo que pase, espero que esté a salvo. Sin embargo, algunas personas están destinadas a no vivir mucho. Se dio la vuelta y se fue. Jin Nin-sen, que estaba cerca, estaba completamente confundido. Era muy bueno consolando a la gente. El caballero que acababa de irse era el erudito más destacado del día anterior. ¿Es un viejo conocido de la señorita Sin? Señorita Sin, por favor, no se lo tome a pecho. En ese momento, estaba más preocupado por otra cosa. Le pregunté, señor Ji, ¿tiene algún deseo pendiente? Respondió sin dudarlo, comer y beber hasta saciarme. ¿De verdad? Pensé que quería alcanzar grandes cosas. Al pensar en cómo arriesgó su vida en la batalla por unas pocas comidas, sentí una punzada de compasión. De repente comprendí que habiendo renacido solo medio día, el hombre que había anhelado en mi vida anterior no era rival para el hombre que tenía ante mí ahora. ¿Fui demasiado voluble? Sugerí que, como no quieres casarte, la familia Sin no te obligará. Sin embargo, podrían contratarte. Jin Nin-sen sonrió mostrando una hilera de dientes blancos y pulcros. Señorita Sin, no tiene por qué compadecerse de mí. Sigue siendo muy terco. Le dije otra vez que no tiene por qué compadecerse. ¿Y tu familia? ¿No necesitan dinero? Jin Nin-sen finalmente mostró algo de emoción, pero no aceptó directamente quedarse con la familia Sin. Gracias. Señorita Sin, si alguna vez me necesita, iré a su puerta a pedirle trabajo. Sonreí. Está bien. Te espero. Jin Nin-sen hizo una pausa. Apartó ligeramente la mirada, como si no se atreviera a mirarme. El hombre alto se mostró un poco tímido. Se rascó la cabeza y respondió, «MMM». Jin Nin-sen se fue. Pensé que el asunto de lanzar la pelota bordada se resolvería. Pero para mi sorpresa, en 2 días, los rumores se extendieron como la pólvora. La familia Sin había roto su palabra, se negaba a reconocer el matrimonio y menospreciaba al hombre rudo. Cuando salí, la gente me señalaba y murmuraba sobre mí. La hija de la familia Sin se atrevió a intentar ascender socialmente casándose con el erudito más destacado. ¿Cómo iba a querer a un hombre de aspecto rudo? Ese hombre de aspecto rudo que atrapó la pelota bordada debió de ser expulsado por la familia Sin. ¿Cómo iba a rechazar semejante matrimonio? Debió de verse obligado a irse. En resumen, me tildaron de despreciar la pobreza y amar el poder. Incluso el negocio de la familia Sin se vio afectado. Tras pensarlo mucho, decidí visitar la casa de Jin Nin-sen. Tras algunas averiguaciones, el carruaje finalmente se detuvo frente a una pequeña granja. 3 cabañas con techo de paja.
Extremadamente sencillas, pero el patio estaba ordenado y limpio. Había un círculo de menta plantado en el muro de barro. Verde y exuberante. La brisa traía un aroma fresco y refrescante. En el patio 2 niños de unos 6 o 7 años escribían. Me vieron y parpadearon con sus grandes ojos redondos con curiosidad. Vine a buscar a tu hermano mayor. Tras explicar brevemente mi propósito, noté unas líneas escritas con carboncillo en la pared. Los caracteres eran audaces y potentes, con trazos suaves y limpios. Los 2 niños comparaban los caracteres en la pared y los trazaban cuidadosamente en el suelo, trazo a trazo. Pregunté, ¿quién escribió los caracteres en la pared? Ji Xiaodi parecía orgulloso. Los escribió mi hermano mayor. Es muy bueno leyendo. Si no fuera por cuidar de mí y de mi hermana, ya habría presentado los exámenes imperiales. No pude evitar suspirar comprendiendo mejor al futuro general Ji. Le pedí a la anciana que trajera los pasteles preparados. Los 2 hermanos de la familia Ji babeaban de deseo, pero negaron con la cabeza y dijeron, nuestro hermano mayor dijo que no debemos aceptar regalos sin mérito, así que no podemos comerlos. Con razón Ji Ninsheng se negó a casarse conmigo. Es un hombre de carácter noble y sus hermanos menores no son la excepción. Me decidí aún más y dije, soy hija de la familia Sin de la capital. Tu hermano mayor atrapó mi bola bordada, así que ahora soy tu cuñada mayor. Una cuñada mayor no es una forastera, así que sin duda puedes comer estos pasteles. Los 2 niños parpadearon, miraron los pasteles y luego me miraron a mí, hasta que una figura detrás de mí me cubrió con su sombra. Ji gritó, hermano mayor, ¿cuándo te casaste con una cuñada? Me giré y me encontré con el hermoso rostro de Ji Ninsheng. Su rostro color trigo se sonrojó al instante extendiéndose hasta el cuello. Ni siquiera sus orejas eran la excepción. Lo que me impactó aún más fue que tenía el torso desnudo, con la musculosa parte superior del cuerpo completamente expuesta. Quizás el sol brillaba demasiado, pero estaba tan deslumbrada que incluso noté que los músculos de su pecho se contraían. Me quedé paralizada. Habían pasado décadas desde la última vez que vi el cuerpo de un hombre. Después de tener un hijo y una hija con Injin, rara vez tuve momentos íntimos con él. Él usó el trabajo como excusa, y yo estaba ocupada con la casa y criando a los 2 niños. Injin nunca tuvo una concubina y no le gustaba que las mujeres se le acercaran. Así que nunca sospeché nada. Su físico juvenil era realmente impresionante. Ji Ninsheng debía de llevar años realizando trabajos físicos. Su cuerpo era puro músculo. Sostenía un gran pez azul en sus manos. Sus proporciones también eran muy atractivas. Debajo de su robusta cintura se alzaban 2 largas piernas. Llevaba los pantalones remangados hasta las rodillas, dejando al descubierto unas pantorrillas musculosas. Mi mirada siguió la línea hasta posarse en sus pies descalzos. Él se dio cuenta e instintivamente encogió los dedos. Ji Ninsheng se aclaró la garganta. Señorita Sen, ¿qué la trae por aquí? Levanté la vista y nuestras miradas se cruzaron. El rostro afeitado del hombre se sonrojó con un toque de vergüenza. Habiendo estado casada en mi vida anterior, no era una jovencita ingenua. Me di cuenta de que era tímido. Antes Injin se sonrojaba de vez en cuando, pero no sabía cuándo empezaba. Frente a mí, se había vuelto tan sereno como una montaña ante un derrumbe. Le hablé directamente, señor Ji, he venido a hablar de nuestro matrimonio. Se quedó desconcertado. No le di oportunidad de objetar. Este buen esposo era alguien que tenía que tener. Si no piensas en ti mismo, al menos piensa en tus hermanos menores. Después de casarnos, puedo enviarlos a la mejor escuela privada. Los empresarios valoran los intereses por encima de todo. Y en este momento cumplir el contrato matrimonial con Ji Ninsheng es lo que más me interesa. Quiero cambiar mi destino y que él también cambie el suyo. No dejaré de ayudar a ningún hombre a ascender en la jerarquía solo por Injin. Al contrario, no temo a nada. Incluso si Ji Ninsheng se arrepintiera del matrimonio en el futuro, ¿cómo sabríamos a qué nos llevaría si no lo intentamos? Además, Ji Ninsheng es realmente muy guapo. Solo una mujer que ya ha estado casada puede entender que su físico vale su peso en oro. Ji Ninsheng vaciló.
Al ver esto, lo convencí con dulzura. Hermano Ji, quédate tranquilo, no te obligaré a nada. Después de casarnos, les daré tiempo para adaptarse. Hasta que estén dispuestos a ser verdaderos esposos. Jin In-seng me miró con la mirada perdida, sus profundos ojos negros como el fénix eran excepcionalmente atractivos. En mi vida anterior, no se casó hasta su muerte. Ji Xiaodi intervino, hermano mayor, tu cuñada es tan hermosa. Simplemente acepta. Ji Xiaomei se tapó la boca y rió. Pero sabía que Jin In-seng era un hombre de principios. Así que cambié de tema para tranquilizarlo y le dije, se está haciendo tarde. Tengo hambre. Me gustaría quedarme a comer algo sencillo. Jin In-seng no se negó. Muy bien. Era evidente que era buena persona. Jin In-seng empezó a cocinar. Limpió con destreza el gran pez azul y recogió algunas guarniciones del huerto del patio. Sus movimientos eran hábiles, y era evidente que cocinaba con frecuencia. Al notar mi mirada, Jin In-seng se tensó con los músculos cerca de sus huesos de mariposa tensos. Me dio la espalda, se rascó la cabeza y entró en la habitación interior para ponerse la ropa de abrigo. Después, regresó a la cocina sin decir palabra. Cocinaba con la máxima concentración, sin mirarme ni una sola vez. Sin embargo, no pude evitar sentir que vigilaba constantemente mis movimientos. Cuando sirvieron el gran pescado azul estofado, realmente me abrió el apetito. La familia Sin también tenía un restaurante, y yo había probado todo tipo de exquisiteces durante mi infancia. Pero debo admitir que las habilidades culinarias de Jin In-seng eran excepcionales. Incluso ingredientes sencillos se transformaban en un plato visualmente atractivo. Aromático y delicioso. Jin In-seng me miró como si le preocupara que le encontrara algo deficiente. Sonreí y le dije, señor Ji, es usted realmente increíble. Los chefs del restaurante de mi familia no se comparan con su talento. Un hombre como usted debe tener muchas mujeres a las que le guste. Por suerte te conocí a tiempo. Al oír esto, Jin In-seng se sobresaltó y se le pusieron las mejillas rojas como si hubiera comido un bocado de chiles. Ji Xiaomei intervino, a la vecina Zhang Aria, le gusta mi hermano mayor. Pero dijo que tenía que cuidar de mí y de mi hermano mayor, así que no podía casarse con ella ni ser una carga para los demás. Jin In-seng se apartó, limpió el cuenco y los palillos, luego trajo una taza de barro tosco y me sirvió una taza de té. Sacó lo mejor de su casa. Me sentí inexplicablemente conmovido. Al ver a Jin In-seng ante mí, no pude evitar pensar en el general Ji de mi vida anterior. Ese año, cuando llegaron los refuerzos, se arrodilló sobre una rodilla, apoyándose en una espada larga, negándose a arrodillarse del todo. Su cuerpo había sido atravesado por numerosas espadas, y hacía tiempo que había dejado de respirar. Su férrea determinación era el espíritu de un héroe. Invité a la anciana a sentarse a comer con nosotros. Jin In-seng se sintió un poco incómodo, así que le cogí un trozo de pescado y le sonreí, diciéndole, hermano Ji, come más. Siendo sincero, crecí al lado de mi padre en el mundo de los negocios y tengo buen ojo para las personas. Te garantizo que serás un dragón entre los hombres en el futuro. Cualquiera que se case contigo será verdaderamente bendecido. No defraudarás a nadie. In-jin es un hombre que ha leído los clásicos. En aquel entonces aceptó mi apoyo financiero sin dudarlo. Pero aunque Jin In-seng haya caído tan bajo, aún no codicia la riqueza ni el estatus. En el fondo, ya sé quién es más importante para mí. En realidad, In-jin no necesita devolver esas cosas. No me aferraré a él. Los comerciantes son los mejores para sopesar los pros y los contras, y a quienes deberían abandonar. No me detendré. Un dolor momentáneo es solo eso, momentáneo. No me costará la vida. Jin In-seng se detuvo de repente, levantó la vista para mirarme y, al instante siguiente, empezó a toser con fuerza. Me levanté y le di una palmadita en la espalda. Esa sola palmadita hizo que Jin In-seng tosiera aún más fuerte. Su cuello parecía haberse enrojecido. Era demasiado puro, ni siquiera un poco coqueto. Jin In-seng dijo, gracias, señorita In. Lo haré yo mismo. No insistí y volví a sentarme. Había estado lloviendo mucho estos últimos días y parecía que el tiempo estaba a punto de cambiar. Mastiqué despacio a propósito.
Parecía que había elegido el día perfecto para salir. Al poco rato, empezó a llover. Los caminos rurales estaban embarrados y el carruaje no avanzaba con facilidad. Me sentí un poco irrazonable, pero estaba decidida y dije, está lloviendo. ¿Qué hacemos? Soy una mujer débil y quizá no pueda regresar a la ciudad. Tendré que molestarte esta noche, Jin-in-sen. Intercambié una mirada con la anciana, quien fue a ordenar a los cocheros y guardias que permanecieran en el carruaje. Cuando salimos esta mañana, había preparado especialmente algunas raciones secas y agua para que mis asistentes pudieran pasar la noche. Jin-in-sen se puso manos a la obra rápidamente, primero tendiendo la cama y luego cosiendo las colchas con destreza. La habitación era pequeña, pero estaba ordenada. Al observar a Jin-in-sen trabajar, noté la destreza de sus manos. No solo escribía con maestría, sino que también manejaba la aguja de bordar con soltura. Tras dar algunas puntadas, incluso se rascaba la cabeza con la punta de la aguja. La anciana a mi lado también hizo el mismo gesto mientras bordaba. Su actitud amable contrastaba con su complexión robusta. De repente sentí una sensación de paz y tranquilidad, recordando mi vida anterior. In-jin me había tratado con cariño, pero parecía que faltaba algo entre nosotros. No había dulzura ni una conexión profunda, y nuestras conversaciones diarias siempre eran superficiales. Pero como persona racional, sabía que un matrimonio así ya se consideraba afortunado. Por la noche, tumbado entre las sábanas blancas, oí levemente el crujido de las tablas de la cama junto a mí. Era Jin-in-sen, que se daba vuelta en silencio. Probablemente no podía dormir, pero no se atrevía a hacer demasiado ruido. Así que se dio la vuelta lentamente. El viejo sirviente me susurró al oído, señorita, he observado al señor Ji durante un tiempo. Es atento y considerado. El único defecto es que su familia es pobre. Parpadeé y, a propósito, levanté un poco la voz, diciendo, me gusta el señor Ji. A la mañana siguiente Jin-in-sen tenía ojeras, evidentemente no había dormido en toda la noche. Sosteniendo su mirada sombría, lo amenacé, me he quedado en tu casa una noche. Si sigues negándote a casarte conmigo, arruinarás mi reputación. Jin-in-sen abrió la boca, pero no se enojó. Tenía un cuenco de porcelana en las manos con 2 huevos recién cocidos. Debían de haber sido preparados para mi desayuno. Los hermanos menores de la familia Ji estaban cerca, mirando los huevos con avidez, lamiéndose los labios. Supongo que estos eran probablemente los únicos 2 huevos que tenía la familia Ji, pero los 2 se quedaron allí en silencio. Como su hermano mayor no hablaba, nadie se atrevió a pelear por la comida. Miré la placa en el altar y me acerqué juntando las manos. Tíos, soy Sin-yu de la familia Sin. A partir de hoy, llevaré a sus hijos conmigo. De ahora en adelante los cuidaré bien. Pueden estar tranquilos en el cielo. Después de casarnos, regresaré para presentarles mis respetos. Jin-in-sen no se negó. Tenía los ojos ligeramente rojos y me entregó el huevo. Todavía está tibio. Cómelo rápido. Repartí el huevo entre los hermanos menores de la familia Ji. Los hermanos menores aún están creciendo. Deberían comer más. Una vez que regresemos con la familia Sin, todos ustedes serán mi familia. Los 3 hermanos de la familia Ji tenían poca ropa y ninguna posesión valiosa. Así que al mudarse cada uno llevaba solo un bulto, lo que facilitó y acomodó la mudanza. Cuando estaban a punto de irse, Jin-in-sen echó un vistazo a la choza de paja. Extendí la mano y le toqué el brazo izquierdo, palpando deliberadamente su fuerza y firmeza. No debería haber perdido el brazo. En esta vida se convertiría en un gran general y yo lo protegería. Jin-in-sen pensó que me estaba aprovechando de él. Su cuerpo se tensó y sus músculos parecieron moverse ligeramente. Pero no me apartó. Me dejó tocarle el brazo izquierdo. No pude evitar reírme a carcajadas. Hermano Ji, no tengas miedo. Ya te dije que una vez que me aceptes plenamente seremos verdaderos marido y mujer. Jin-in-sen se mordió el labio y no dijo nada, solo se sonrojó profundamente. Al regresar a casa de los Sin, mis padres por fin vieron con claridad el rostro de Jin-in-sen y lo examinaron de arriba a abajo, ya sin el desdén de antes. Mi madre rió alegremente. Nada mal. Es un buen partido.
Mi padre captó los pensamientos de mi madre de un vistazo. Kof, ya que aceptas el matrimonio, la familia Sin comenzará los preparativos para la boda. Cuanto más se retrasara la boda, más perjudicial sería para la reputación de la familia Sin. Jin In-seng se quedó paralizado un instante antes de recuperar la compostura rápidamente. Mantuvo su humildad pero su dignidad, haciendo una reverencia con los puños cerrados. Este humilde yerno saluda a sus suegros. No tengo nada que ofrecerles a cambio, pero haré todo lo posible por honrarlos y respetarlos en el futuro. Su hermano menor, Sin Liang, tenía solo 7 años y necesitaba un compañero de juegos. Arrastró a Ji Xiaodi y Ji Xiaomei por la mansión de la familia Sin. Y los 3 niños se llevaron armoniosamente y rápidamente se hicieron amigos. Jin In-seng finalmente respiró aliviado. Antes de la boda, medí personalmente las medidas de Jin In-seng para preparar varios conjuntos de ropa. Jin In-seng permaneció rígido, sin atreverse a moverse. Después de tomarle las medidas, una fina capa de sudor le cubrió la cara y su hermoso rostro se puso rojo como un tomate. No pude resistirme y fui de puntillas a besarle la mejilla. Esto era para ayudarlo a adaptarse rápidamente. Habiendo estado casada una vez en mi vida anterior, ya no tenía la timidez de una jovencita. Jin In-seng se quedó paralizado y en un instante su expresión cambió drásticamente. Primero se quedó atónito, luego entró en pánico y finalmente no pudo evitar sentir una pizca de alegría, pero no se atrevió a mostrarla demasiado. Era una escena caótica. Llevé a Jin In-seng a comprar los artículos necesarios para la boda. Inesperadamente nos encontramos con una vieja conocida. In-jing estaba de pie junto a una mujer menuda y delicada. ¿Quién era Kuizi-ji? Ambas intercambiaron una sonrisa, con los ojos llenos de cariño. In-jing dijo, «Allí, ¿estás cansada? ¿Te gustaría descansar en una casa de té?» Kuizi-ji se sonrojó y asintió tímidamente. «Sí, eres muy considerado, hermano mayor». De repente me quedé paralizado al recordar algo. Me llamo Sin-yu, y mi nombre de infancia era Rui. En mi vida anterior, varios años después de casarnos, In-jing de repente me llamó allí en la cama. Pensé que me llamaba por mi nombre de infancia, pero resultó que me llamaba Kuizi-ji. Kuizi-ji era hija del mentor de In-jing. En mi vida anterior Kuizi-ji se había casado con una mujer de la familia Kiban y se había convertido en su concubina, y el niño por cuya protección In-jing arriesgó su vida era el joven maestro de la familia Kiban, hijo de Kuizi-ji. Así fue. La verdad ahora estaba clara. Al principio entre Kuizi-ji y yo, In-jing me había elegido. Sin embargo, con los años se fue cansando de mí y se fijó en otras mujeres. Los corazones humanos son volubles. Lo he aceptado. Por eso, lo dejo ir con una sonrisa. Ahora, en retrospectiva, los sentimientos entre In-jing y yo comenzaron a distanciarse en el 3er año de matrimonio. Pero él era un hombre que valoraba las apariencias, así que nunca mostró sus defectos superficialmente. Esto me llevó a creer erróneamente que nuestro matrimonio era armonioso. En ese momento In-jing también me vio. Kuizi-ji se puso alerta de inmediato y me lanzó una mirada desafiante. In-jing es ahora una figura muy solicitada. Ella creía haberme vencido. In-jing desvió la mirada de mi rostro hacia Jin In-seng, que estaba a mi lado, su expresión cambió de repente. Señorita Sin, ¿no rompió el compromiso? ¿Por qué está aquí? Este hombre se estaba entrometiendo en asuntos que no le incumbían. Respondí, Jin In-seng ahora es mi prometido. Pronto nos casaremos oficialmente, así que es natural que esté a mi lado. In-jing frunció el ceño. ¿Estás loco? ¿Sabes lo que él? In-jing se detuvo para que nadie notara algo raro. Ambos somos reencarnados, este asunto no debe revelarse. In-jing habló con sarcasmo. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. La señorita Sin debería pensarlo bien. Alguien como un fantasma efímero ciertamente no es una pareja adecuada. Repliqué que quienes rompen su palabra son aún menos dignos de ser considerados buenos hombres. In-jing, quien había sido un ministro poderoso durante la mayor parte de su vida, era arrogante hasta el extremo. Se apartó la manga y dijo, «Señorita Sin, le he hablado con cariño, pero se negó a escuchar. En el futuro deberá cuidarse».
Fue completamente desconcertante. Tomé la mano ancha de Jin Ninseng y me alejé. Jin Ninseng parecía confundido y le aseguré, hermano Jin, no le des demasiadas vueltas. Dije que eres un buen partido para mí. Así es. Me aseguraré de que vivas una larga vida. Tendremos hijos y nietos. Y envejeceremos juntos. Jin Ninseng era fácil de complacer con solo esas palabras. Se sonrojó y sonrió. A partir de ese día contraté a 2 maestros, uno de literatura y otro de artes marciales, para que lo instruyeran. Jin Ninseng se sorprendió. Le expliqué, hermano Jin, aunque nos casemos, no eres solo mi esposo. Primero debes ser tú mismo para poder ser mi esposo. En el pasado descuidaste tus estudios por tus hermanos menores. Ahora no es tarde para empezar de nuevo. Tú tienes tus virtudes y yo tengo las mías. Combinando nuestras fortalezas, podemos alcanzar el éxito mutuo. A los empresarios les encanta correr riesgos. Jin Ninseng es un joven prometedor y pienso apoyarlo con esmero. En los exámenes imperiales de artes marciales de nuestra dinastía, los candidatos no solo son evaluados en sus habilidades marciales, sino también en otros criterios, como tiro con arco, equitación, estatura física y estrategia militar. Quienes sobresalen en los exámenes militares tienen un 80% de posibilidades de convertirse en líderes militares. Alistarse en el ejército a través de los exámenes es mucho mejor que arriesgar la vida en el campo de batalla. Jin Ninseng escuchó esto y se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba profundamente conmovido. Su nuez de Adán subía y bajaba, y asintió con firmeza. Sí, no te decepcionaré. Jin Ninseng trabajó muy duro y en tan solo unos días, el guardaespaldas que entrenaba con él ya no pudo seguirle el ritmo. Los profesores de literatura y artes marciales me dijeron que es un talento excepcional que destaca tanto en literatura como en artes marciales, pero que aún necesita pulirse. En los días siguientes toda la ciudad supo que la familia Sin cumpliría el acuerdo matrimonial, y los comercios reabrieron. Ese día, regresé a casa y le llevé personalmente té y bocadillos a Jin Ninseng. Al verlo entrenando con el torso desnudo, cada músculo definido, sin un ápice de exceso. Sentí una sed inexplicable y me tomé una taza de té primero. Jin Ninseng me vio, sus ojos ardían intensamente aunque con un toque de timidez, pero aún así caminó hacia mí. ¿Has vuelto? ¿Estás cansado? Levanté el brazo para secarle el sudor de la frente, y él se inclinó ligeramente para que pudiera alcanzarlo. Tan cerca nuestras respiraciones se mezclaron, y me encontré fija en los labios de Jin Ninseng. Sus labios eran perfectamente carnosos y su nuez se balanceaba ligeramente. Sus labios casi rozaron mi nariz. Ambos nos quedamos paralizados un instante antes de retroceder rápidamente. Le pregunté, ¿estás herido? Jin Ninseng se rascó la cabeza, solo un pequeño rasguño de una flecha. No es nada. De repente no supe qué decir, no sabía a dónde mirar. Tomé un caramelo de castaña de la bandeja y se lo metí en la boca. Escuché que comer dulces repone energía. Jin Ninseng tenía un caramelo en la boca y arrastraba las palabras. Estoy bien. ¿Le estoy dando demasiadas vueltas? ¿Por qué lo enfatizó? Me di la vuelta y me alejé con la mente llena de pensamientos caóticos. Después de todo he vivido toda una vida, ya no soy una jovencita ingenua. Solo faltaban 7 días para la boda. Ese día fui a la joyería a revisar las cuentas, pero llegó una visita inesperada. Al volver a ver a In-jing, se convirtió en el discípulo predilecto del primer ministro. In-jing se acercó a mí directamente ignorando por completo mi reputación, y susurró, «Te doy una oportunidad para cancelar la boda. En 1 año o 2 me casaré contigo como concubina». Estaba tan enojada que me reí. ¿Acaso se cree el poderoso ministro de su vida anterior? Aunque fuera hija de un comerciante no me casaría con él por voluntad propia. In-jing dijo con naturalidad, en tu vida anterior, solía ser la esposa de un funcionario poderoso. ¿Cómo podrías estar dispuesta a casarte con alguien de un rango inferior? Además, Jin Ninseng no vivirá mucho. ¿Quieres enviudar? Le dije. No lo olvides, yo también lo fui. In-jing se quedó paralizado. No me rendí.
Además, como ambos podemos renacer, si quieres intercambiar vidas, yo también puedo, y la vida de Jin In-sin también puede cambiar. Me giré para irme, pero In-jin me agarró la muñeca. Quédate. ¿Dije que podías irte? Era realmente ridículo. Levanté la otra mano y le di una bofetada. Solo eres un erudito de la Academia Anlin. ¿Qué autoridad oficial tienes para intimidarme? Suéltame. In-jin se sintió humillado y se enfrió de inmediato. Tú. Sin-yu. ¿Por qué eres tan terco? Casarte con Qi-Rui no nos haría daño a ninguno de los dos. Pero si me caso contigo, habrá muchos obstáculos en mi carrera oficial. Yo. Estaba tan enojado que me reí. ¿Por qué In-jin tuvo tanto éxito en su vida anterior? Todo se debía a que la familia Sin tenía suficiente dinero para engrasar las ruedas. Él, por otro lado, pensaba que casarse con alguien de la familia Sin obstaculizaría su carrera oficial. Claro. Casarse con Qi-Rui sería la mejor opción para él. Cerré los ojos y lo miré de nuevo, y hasta el más mínimo atisbo de nostalgia se desvaneció. Lamentaba profundamente haber sido enterrada con él en el más allá. Ojalá pudiera resucitar esta noche. Déjala ir, resonó una voz profunda. Jin In-sen dio 3 pasos de 2, caminando hacia mí. Tras pasar varios días con la familia Sin, su piel se había vuelto más blanca y su túnica de seda le daba un aspecto aún más distinguido. En cuanto llegó, apartó a In-jin y me rodeó con sus largos brazos. In-jin se tambaleó hacia atrás varias veces antes de recuperar el equilibrio. Jin In-sen tenía una expresión de ternura protectora. Era extremadamente agresivo. Sentí una sensación de seguridad. En ese momento confié no solo en mi prometido, sino también en el gran héroe que pronto surgiría. En mi vida anterior, Jin In-sen lo había arriesgado todo para proteger a los ciudadanos de la ciudad, defendiendo las puertas hasta el final. Pero In-jin murió para salvar al hijo de Qui-11, su propio hijo e hija. Aún así se mantenía bastante distante de ellos. ¿Quién era el egoísta? ¿Quién era el héroe? Ahora lo tenía clarísimo. Rodeé deliberadamente la cintura de Jin In-sen con mis brazos e hice un puchero. Hermano mayor Ji, gracias a Dios que viniste. En mi vida anterior, In-jin me había dicho que prefería a las jovencitas correctas. Así que me comporté con cautela en todo lo que hacía, fingiendo elegancia y serenidad, ocultando todos mis pensamientos de niña. Pero en el fondo, yo estaba vivaz y despreocupado. In-jin estaba furioso como si lo hubiera traicionado, gritando tú, ¿cómo te atreves? Jin In-sen era un hombre de acción. Inmediatamente ordenó a los guardaespaldas de la familia In que los sacaran de allí. De ahora en adelante cualquiera que se atreva a intimidar a la joven será expulsado de la casa. Los guardaespaldas se quedaron desconcertados, pero les eché un vistazo y reaccionaron. Sí, maestro, la palabra maestro hizo que el rostro de Jin In-sen se sonrojara. In-jin fue expulsado. Yo seguía agarrado a la cintura de Jin In-sen, contemplando su hermoso rostro a escasos centímetros. Mis pensamientos se agitaron y fui de puntillas a besarle la barbilla. El hombre no pudo ocultar su sonrisa, dejando al descubierto sus dientes blancos como la nieve. Los sirvientes de la tienda rieron disimuladamente. Al poco rato mis hombres trajeron una noticia desagradable. Señorita, nos vigilan. Antes, alguien merodeaba afuera. Los seguí y descubrí que eran sirvientes de la mansión Chui. ¿La familia Chui envió gente a vigilarme? Chui Derun no se molestaría en atacar a la hija de un comerciante como yo. La única posibilidad era que Chui Rui me viera como una rival. La gente común no se atreve a confrontar a los funcionarios. Si Chui Rui me ataca, podría traerme serios problemas. Decidí actuar con decisión. Ordené a mis hombres que tocaran tambores y gons, atrayendo la atención de innumerables personas en la larga calle. Entonces declaré públicamente, yo, Sin-yu, le cedo esta joyería a mi esposo hoy. A partir de hoy, mi esposo será el dueño de esta tienda. La familia Sin tenía numerosas propiedades. Renunciar a una tienda no fue un gran sacrificio. Lo que quería era que todos supieran que Jin In-sen era mi esposo. También le dije a Chui Rui que no competiría con ella por un hombre. Ese día, incluso llevé a Jin In-sen por la ciudad,
elogiándolo con todos los que conocimos. Mi esposo Shin-yu es tan guapo como Panan. Al anochecer, Jin Nin-seng había sido persuadido a comportarse como un niño, y cada vez que me miraba, entrecerraba los ojos y sonreía. Noté que no quedaba rastro de inseguridad ni timidez en él, reemplazado por el orgullo y la franqueza que nacían de mi admiración por él. Cuando el carruaje llegó a la mansión Shin, mientras Jin Nin-seng me ayudaba a bajar, le besé la frente. Jin Nin-seng se mordió el labio, se rascó la cabeza y sintió un ligero movimiento de pecho. Al escuchar con atención, noté que su respiración era irregular. Lo rodeé con los brazos y le susurré al oído: «Hay alguien observando desde el callejón. Síganme la corriente para que nadie cause problemas antes de la boda. Ser capaz de resolver problemas no te convierte en un maestro. Un verdadero maestro elimina todas las posibles complicaciones antes de que surjan. Debo mantener a Qi-Rui lejos de mí». Jin Nin-seng era sin duda un hombre inteligente, lo entendió al instante, pero parecía no saber cómo proceder. Mirándome con la mirada perdida, me estaba impacientando. Así que volví a besarlo en los labios y Lu, que estaba cerca, abrió mucho los ojos y tosió: «Señorita». «Maestro. Deben tener cuidado. Aún no se han casado oficialmente». En 2 días, la noticia de mi relación con Jin Nin-seng se extendió como la pólvora. Todos sabían que Jin Nin-seng y yo éramos inseparables. Decían que estaba fascinada con su apariencia y físico. Los rumores se reducían a que Shin-yu realmente hacía honor a su reputación de hija de un comerciante. Es tan superficial, besándose en público de esa manera. Es totalmente inapropiado, y lo superó demasiado rápido. Sin embargo, a algunos les encantó escuchar los rumores románticos entre Jin Nin-seng y yo. Por supuesto, también hubo quienes bromearon diciendo que no era digno del nuevo erudito superior, pero que era el candidato perfecto para Jin Nin-seng. Después de todo esto, pronto me di cuenta de que la familia Qi había dejado de enviar gente a vigilarme. Aún así, seguí siendo cauteloso. Envía a alguien a vigilar la mansión Shin y todas sus tiendas. Reporta cualquier actividad inusual de inmediato. Sí, señorita Shin. El día de la boda llegó en un abrir y cerrar de ojos. Mi padre siguió mis instrucciones y ofreció un banquete de 3 días, repartiendo generosamente monedas de cobre. Esta era la oportunidad perfecta para fortalecer aún más la reputación de la familia Shin. Al caer la noche tras la ceremonia, me acompañaron a la cámara nupcial. Cuando Jin Nin-seng llegó, Annal condujo a las doncellas en fila. Riendo con picardía, Jin Nin-seng vestía un vestido de novia rojo brillante, alto y esbelto. Lo miré fijamente un momento y no pude evitar felicitarlo. «Esposo, te ves muy guapo», tartamudeó Jin Nin-seng. Tú también eres hermosa». Lo molesté. «Esposo, sé que aún no te acostumbras. ¿Por qué no dormimos primero en camas separadas?». Señalé la ropa de cama en el reposapiés, indicándole que durmiera en el suelo. Jin Nin-seng abrió la boca con el rostro lleno de emociones. Hizo lo que le dije. Fui al baño a lavarme. Al salir, me puse a propósito un camisón transparente y ligero, con la bata interior apenas visible. Jin Nin-seng ya había hecho una cama en el suelo. Cerró los ojos fingiendo dormir, pero pude ver claramente cómo se le movía la nuez. Me acerqué, me arrodillé y lo desperté. «Esposo, aún no hemos bebido el vino de la boda». En cuanto Jin Nin-seng abrió los ojos, su mirada se congeló. Sabía que era hermosa y tenía una figura esbelta, y sabía que Jin Nin-seng sentía algo por mí, pero no podía soltarlo. Tomé su mano y lo ayudé a levantarse, guiándolo paso a paso. Cada uno sostenía una copa de vino, con los brazos entrelazados. Tomé un pequeño sorbo y le pedí que bebiera. Jin Nin-seng nunca había bebido vino. Tras tomar un sorbo, su mirada empezó a vagar. Señorita Sen, es usted realmente hermosa», dijo el hombre con la mirada perdida. Incliné la cara y le pregunté con una sonrisa: «¿Entonces dormirás en el suelo esta noche o te unirás a mí en la cama?». Jin Nin-seng movió los labios, sus ojos se llenaron de anhelo. Al instante siguiente vi conmocionada como 2 chorros de sangre le salían de la nariz. Se los limpié de inmediato, pero antes de darme cuenta, ambos estábamos tumbados en la cama. Jin Nin-seng se incorporó encima de mí. La fuerza de su brazo era increíble, podía mantener la posición sin tocarme.
En los ojos negros de Jin Nin-seng, vi un destello de llama. Murmuré, Jin Nin-seng, ya somos marido y mujer. Agarré el dobladillo de su túnica y la bajé lentamente. Era como un prisionero en mis manos, incapaz de escapar, y solo podía seguir mi ejemplo. La brisa primaveral avivaba las llamas, y nada podía detenernos. Pensé que todo estaba bajo control. Después de todo, tenía algo de experiencia. Pero inesperadamente algo sucedió. Estaba cubierto de una fina capa de sudor, y Jin Nin-seng se sintió profundamente culpable y se disculpó frenéticamente. Me equivoqué. No debí haberlo hecho. Todo es culpa mía. Me sentí un poco aturdido. La diferencia entre hombres y hombres es realmente enorme. Sabía que no era culpa de Jin Nin-seng. Lo abracé y lo consolé. No es tu culpa. Si no funcionó esta vez, esperemos 2 días más. Tenía prisa. Mañana seguro que funcionará. Pero me rendí. Está bien. En 2 días. Ambos tendremos tiempo para adaptarnos. Fui yo quien no pudo adaptarse. Esa noche Jin Nin-seng fue al baño sin hacer ruido y yo fingí no darme cuenta. Al día siguiente mi madre me preguntó si habíamos consumado el matrimonio y me quedé impotente. No hay prisa. Jin Nin-seng se volvió extremadamente atento. Además de atender a sus padres, pasaba sus días estudiando y practicando artes marciales. Todas las noches él iba a la tienda y yo regresaba a la mansión. Después de 3 días consecutivos, sus intenciones eran claras, y no me atreví a mirarlo a los ojos. Esposa, ¿qué te parece? ¿Lo intentamos de nuevo esta noche? De repente sentí una oleada de calor, pero era demasiado cobarde para negarme, así que inventé una excusa. Ese día, mi buena amiga Suaitang vino de visita. Era 2 años mayor que yo, hija de la concubina de la familia Xiaoqing. Nos hicimos amigas tras una gran pelea años atrás. Tras el incidente le propuse la reconciliación. Le prometí ayudarla a enriquecerse y ella aceptó. Con los años nos habíamos vuelto inseparables. Ya se había casado y se había peinado como una mujer casada. Suaitang miró a Jin Nin-seng y susurró, ¿y tú? ¿Cómo está tu esposo? Somos muy amigos, no puedes mentirme. Para ser sincera, te envidio de verdad. Ustedes dos, acaban de casarse. Al menos. Se acercó y levantó 5 dedos. Lo comprendí al instante sintiéndome un poco avergonzado. Suaitang se sobresaltó al leer mi expresión al instante. Aún no has consumado el matrimonio, ¿verdad? Te confesé mi secreto. La expresión de Suaitang era invaluable, emocionada, envidiosa y con un toque de arrepentimiento. Tú. Eres así. Me susurró unas palabras al oído. Un poco de vino para animar las cosas puede aliviar el dolor. Había pensado posponerlo un rato, pero después de que lo mencionara, no pude evitar esperarlo en secreto. Al caer la noche después de bañarme, Jin Nin-seng finalmente entró al baño. Siempre decía que practicaba artes marciales a diario y sudaba, así que usar el agua con la que me había bañado era perfecto. Por eso siempre me dejaba bañarme primero. Escuchando el sonido del agua en el baño, me serví unas copas de vino para animarme. Jin Nin-seng no necesitaba beber. Siempre sentí que no necesitaba nada. Además el vino era realmente potente. Antes de que Jin Nin-seng saliera, ya sentía calor e inquietud. Aún estaba consciente. Pero en ese momento mi mente se llenó de pensamientos sobre el físico musculoso de Jin Nin-seng. En mi vida anterior, todos decían que tuve suerte de casarme con In-jin, pero ahora siento que en mi vida anterior, comer no era tan bueno. No pude evitar ir al baño. Jin Nin-seng se quedó paralizado en la bañera, mirándome fijamente sin pestañear. Lo miré fijamente, pero mis manos no dejaron de moverse, y me quité el camisón de seguridad que llevaba puesto. La nuez de Jin Nin-seng se movió y sus ojos se oscurecieron. Actué por instinto en esta vida. Probablemente he vivido con autenticidad, aunque quizás un poco inapropiado. Me incliné, le levanté la barbilla y le dije, Jin Nin-seng, eres mío. En un abrir y cerrar de ojos me metieron en la bañera. La fuerza del brazo de Jin Nin-seng era realmente formidable. Lo que sucedió después fue natural.
Olvidé la hora exacta, solo recordé que dormí y desperté repetidamente. En mi profundo sueño, no pude evitar pensar en lo diferentes que podían ser los hombres. Al día siguiente el sol ya estaba alto en el cielo. Cuando desperté, Jin Nin-seng no estaba a la vista. Anil sonreía de oreja a oreja burlándose de mí. Señorita, lloró toda la noche. La miré fijamente. Cállate. Ya le había ordenado a Anil que preparara la sopa de hierbas. Era una mezcla especial que compré a un precio muy alto para evitar el embarazo, así que no me haría daño. Tanto Jin Nin-seng como yo éramos jóvenes, con un largo camino por delante. No era el momento adecuado para tener un hijo. Cuando llegue el momento esperaré a que la familia Sin sea lo suficientemente fuerte y Jin Nin-seng pueda protegernos a ambos antes de tener hijos. Le pregunté ¿dónde está? Anil sabía exactamente de quién hablaba. Ella sonrió y dijo, el joven amo salió de casa temprano esta mañana. Probablemente no durmió nada anoche. Fue al campo de entrenamiento a correr unas vueltas y luego presentó sus respetos a los maestros. Después fue a practicar artes marciales. Ahora mismo está estudiando. No pude evitar asombrarme por la resistencia de Jin Nin-seng. Yo todavía estaba adolorido y débil, pero él estaba lleno de energía. El talento natural realmente marca la diferencia. No me extraña que en su vida anterior ascendiera de plebeyo a general. Pero al anochecer, aún no había visto a Jin Nin-seng. Parecía que me estaba evitando. No fue hasta el anochecer que fingí dormir, y él entró silenciosamente en la habitación. Jin Nin-seng se quedó de pie en el escabel un momento y luego se inclinó para mirarme. De repente abrí los ojos y le rodeé el cuello con los brazos. ¿Por qué me evitas? Jin Nin-seng se sonrojó. Estoy sudado. Estoy sucio. Volví a preguntar. No has respondido. Dime, ¿por qué me evitas? Jin Nin-seng parecía arrepentido. Anoche fue mi culpa. Me equivoqué. La próxima vez tendré más cuidado. Mientras hablaba, sacó un frasquito de porcelana de su bata, sonrojándose. Esto es lo que le compré al herbolario. El médico dijo que puede aliviar las molestias. Nos miramos fijamente y el ambiente se volvió tenso de nuevo. Jin Nin-seng de repente me apartó las manos, se levantó y me dio la espalda. Dormiré en el suelo esta noche. Descansa en paz. Mi esposa. Yo. Desde ese día, Jin Nin-seng se volvió aún más diligente. Mi padre cambió gradualmente su opinión sobre él. Había visto los escritos de Jin Nin-seng y su habilidad con el arco, y estaba tan conmovido que derramó lágrimas. A mi propio hijo no le gusta leer ni las artes marciales. Pero mi yerno tiene muchísimo talento. Durante el siguiente medio mes, Jin Nin-seng durmió en el suelo. Venía a la tienda todos los días a recogerme. Aparte de no dormir juntos, todo lo demás estuvo bien. Un día Zuai Tang me invitó a tomar el té. Su esposo trabajaba en el Ministerio de Personal y estaba bien informado sobre asuntos judiciales. Zuai Tang no pudo contener la boca y exclamó, ¿y tú? El nuevo erudito superior ha ofendido a alguien en el tribunal. Es demasiado arrogante y ni siquiera respeta al gran secretario, atreviéndose a discutir con él directamente. ¿Qué opinas? ¿Le pasa algo? Zuai Tang se señaló la cabeza. Me reí. Ying había pasado la mitad de su vida como ministro del gabinete en su vida anterior. Quienes ocupan altos cargos durante demasiado tiempo no pueden controlar su arrogancia. Ya no podía tolerar que otros lo menospreciaran. Zuai Tang continuó. Su mentor Kui-derin lo reprendió duramente. Como resultado, Kui-11 ni siquiera pudo salir de la mansión para verlo. ¿Y tú? No puedo evitar pensar que no casarte con el erudito más destacado fue algo bueno para ti. Por cierto, ¿ya consumaste tu matrimonio con Jin Nin-seng? Cuéntame rápidamente. ¿Qué tal está su resistencia? ¿Cuántas veces lo hiciste anoche? Me quedé sin palabras. Ella era aún más imprudente que yo. ¿Quién había renacido alguna vez? Extendí lentamente mis 5 dedos. Zuai Tang abrió mucho los ojos e inmediatamente comenzó a criticar a su esposo. Tú.
Lo lamento muchísimo. ¿Por qué no intercambiamos maridos? A Zuaitang le encantaba leer cuentos y no tenía segundas intenciones. Siempre se inventaba cosas en privado. Pero en público se daba aires de señorita educada. Negué con la cabeza. Ni hablar. Jin Ninseng escuchó estas palabras. Se acercó con la espalda recta, su físico perfecto le daba el aura de un gran general. Añadió, no podemos intercambiar. Zuaitang puso los ojos en blanco, hizo un gesto con la mano y se despidió primero. No perturbaré su felicidad de recién casados. Me reservo el matrimonio arreglado para mí. Pero mi hijo tiene que nacer primero. Pueden tomarse su tiempo para tener hijos. A este tipo siempre le encanta inventar cosas. Las orejas de Jin Ninseng se pusieron rojas como la pólvora. Descubrí su pequeño plan. Esa noche Jin Ninseng arrancó con cautela, pero finalmente perdió el control. Por suerte ya me había adaptado, al ver que ya no estaba inconsciente. Él se volvió más atrevido e incluso aprendió a decir algunas frases arriesgadas. ¿Qué te parece? Esposa, ¿te gusta? Si no dices nada, significa que estás de acuerdo. Sí. Pronto se acercaba el fin de año, y era hora de que Jin Ninseng mostrara su verdadero potencial. En mi vida anterior, también fue por estas fechas. Salí a revisar el huerto a las afueras de la ciudad y me encontré con la emperatriz viuda, que estaba atrapada. Ese día una fuerte nevada había bloqueado las carreteras, y la emperatriz viuda regresaba al palacio desde el templo Fawa. Mi carruaje estaba cargado con agua caliente, refrigerios y algunos suministros de emergencia. La emperatriz viuda y yo pasamos la noche en el carruaje. Al mediodía siguiente la nieve se había derretido un poco y, gracias a mis esfuerzos, pudimos continuar nuestro viaje. Injing finalmente fue reconocido por el emperador, pero solo sabía que había salvado la vida de la emperatriz viuda, no los detalles de cómo lo hice. También creía firmemente que, por ser el erudito más destacado, el emperador había roto el protocolo para ascenderlo, evitándole así las dificultades de servir en la Academia Anlin. Ahora que lo pienso, Injing tampoco me apreciaba mucho en su vida anterior. Simplemente en aquel entonces, yo era su mejor opción. Más tarde, una vez alcanzado alto rango y poder, sintió que ya no era digno de él. Entonces dirigió su afecto hacia la noble Chui Rui. En realidad, no amaba a nadie, solo se amaba a sí mismo. Esta vez, le pedí a Jin Ningxian que preparara todo con antelación para que pudiéramos rescatar a la emperatriz viuda en el momento crucial. Todo salió según lo planeado y el momento fue perfecto. 2 días después, el edicto imperial llegó a la mansión Xin. El emperador, agradecido a Jin Ningxian por salvar a la emperatriz viuda, lo convocó al palacio y le preguntó qué recompensa deseaba. Siguió mis instrucciones y no pidió oro, plata ni dinero, sino que solo le pidió que le permitiera participar en el examen de artes marciales el próximo marzo. Así no tendría que pasar otros 3 años preparando el examen. El emperador le preguntó el motivo. Jin Ningxian siguió mis instrucciones y respondió: el auge y la caída de la nación son responsabilidad de cada ciudadano. Como plebeyo, también deseo contribuir con mis humildes esfuerzos. El ejército de nuestra dinastía es débil, y aunque el emperador es un gobernante sabio, los enemigos extranjeros son demasiado poderosos. Las palabras de Jin Ningxian conmovieron al emperador. Este accedió a su petición al instante. Al volver a casa, Jin Ningxian me abrazó por detrás, hundiendo su rostro en mi cuello. Era bastante pegajoso y desenfrenado en la intimidad. A Jin Ningxian le apasionaba la intimidad, y una vez que me acostumbré, inventaba constantemente nuevas formas de complacerme. Comparada con mi vida anterior, mi relación con Jin Jing apenas se consideraba un matrimonio de verdad. Jin Ningxian me llamó mi esposa. ¿Cómo sabes tantas cosas? Eres mi estrella de la suerte. Desde que te conocí por fin me siento como una persona de verdad. En realidad, Jin Ningxian era muy elocuente, simplemente parecía reservado y taciturno delante de los demás. Todo lo que yo decía, él lo creía. Le respondí: lo soñé, así que te dejo intentarlo. Nunca imaginé que realmente salvaría a la emperatriz viuda. Jin Ningxian me acarició el lóbulo de la oreja y casi pierdo el equilibrio. Susurró suavemente: nunca te decepcionaré. Una vez que logre grandes cosas, te tendré a mi lado para siempre.
Nadie podrá arrebatarte y nadie se atreverá a intimidarte. Mi cuerpo se debilitó. Jin Ningxian me levantó horizontalmente, me puso en sus brazos y me pesó varias veces. Hace frío hoy, déjame calentarte. Pensé, aún no ha anochecido. Esta mañana fue justa. ¿Acaso esto terminará alguna vez? 3 meses después, llegó el día del examen de artes marciales. Bordé un águila en la túnica de Jin Ningxian. Ji Xiaomei lo vio y se echó a reír. Ja ja ja, cuñada, tu águila parece un pollito desordenado. No tuve palabras para responder. No soy muy hábil con la costura, pero Jin Ningxian lo examinó con atención durante un buen rato. Tus manos son tan hábiles que me encanta. Cuando estaba a punto de irse, me abrazó de repente y me susurró al oído, esposa, te contaré un secreto. La verdad es que siempre he odiado a Injin por haber ocupado tu corazón, pero no tardaré en superarlo. Me aseguraré de que no vuelva a aparecer ante ti. Este tipo, ¿dónde quedó toda su timidez? Cada vez es más dominante. El examen militar de esta dinastía ha sido revisado varias veces y ahora dura 3 días. Dispuse que mis guardaespaldas de confianza protegieran de cerca a Jin Ningxian por si acaso. Durante los 3 días siguientes, mis padres madrugaron cada mañana para adorar al dios de la riqueza y orar por el éxito de su yerno. No pude evitar sorprenderme. ¿Qué? ¿Acaso el dios de la riqueza se preocupa por tales asuntos? Confío en Jin Ningxian, pero sigo estando ansioso. 3 días después, un caballo veloz galopó hasta las puertas de la mansión Yin, trayendo un mensaje de la oficina del condado. Felicidades, señor Yin. Felicidades, señor Yin. El emperador ha elegido personalmente a su yerno como el nuevo campeón de artes marciales. Desde su ascenso al trono, el emperador había dado gran importancia a las artes marciales, considerando el examen de artes marciales con suma importancia. El proceso de selección era riguroso y los resultados se anunciaban con rapidez. A lo largo de la historia, solo el campeón de artes marciales de esta dinastía podía eximirse del camino habitual hacia la oficialidad, a diferencia de otras dinastías, donde primero se debía servir como guardia imperial durante varios años. El campeón de artes marciales, elegido personalmente por el emperador, tenía un futuro brillante por delante. Su padre, rebosante de alegría, ordenó de inmediato al mayordomo que trajera lingotes de plata para recompensar al mensajero. Los sirvientes hicieron una reverencia y se pusieron a bailar. Su actitud hacia la familia cambió por completo. La madre, rebosante de alegría, golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo temblar las tazas y los platillos. Eres mi yerno, verdaderamente sabio. Mi hijo nació con buena fortuna. Aunque no pudo casarse con una campeona literaria, ahora tenemos una campeona de artes marciales. Jin Ningxian aún no había regresado. Tuvo que asistir a un banquete ofrecido por el palacio. Todos en la casa Yin recibieron recompensas. Jin Ningxian no regresó hasta la medianoche. Ya me había acostado. Su mano se deslizó bajo las mantas, abrazándome por detrás, con un dejo de borrachera y un toque de agravio. Mi esposa. Te extrañé muchísimo. Solo han pasado unos días desde la última vez que nos vimos. No puede ser tan malo. Me volteó para que estuviéramos uno frente al otro. El hombre ya se había quitado la ropa. Tenía los ojos rojos y me confesó sus sentimientos. Esposa, no lo sabes. Hoy en el banquete, alguien intentó obligarme a tener relaciones con una mujer. Me sentí muy molesto y disgustado. Esposa, debes protegerme. Me hizo reír. Era tan poderoso que ninguna mujer podría imponerle su poder. En ese momento Jin Ningxian irradiaba un toque de vigor juvenil que me pareció encantador. Me miró con adoración. Mi esposa. Eres tan hermosa como un melocotón. Voy a lavarme enseguida. Se levantó de la cama apresuradamente y fue al baño. Sabía que yo valoraba la limpieza, y después de cada momento íntimo, siempre se lavaba voluntariamente. A la mañana siguiente, cuando me desperté, ya brillaba el sol. Abrí los ojos y miré a mi alrededor confundido. La noche anterior había sido un poco alocada. Por suerte, tengo la piel gruesa. Jin Ningxian estaba en la cima de su poder en la corte. Tras una vez que arrojó a una mujer por el hombro,
ninguna otra se atrevió a acercarse. Hin-Sin incluso declaró públicamente que solo su esposa podía tocarlo. Toda la corte sabía que el campeón de artes marciales estaba obsesionado con su esposa. De hecho, le gustaba ese título. Por las noches en el dormitorio insistía en hacer el papel de sirviente. No pude resistirme y le di una patada. Hin-Sin rió suavemente. Esposa, confiesa la verdad. ¿También me deseaste desde el principio? Está bien. Lo admito. Me tentó. Un día, In-Jin volvió a la tienda. Había adelgazado y la arrogancia de su mirada había desaparecido. Ya me había enterado de que lo iban a trasladar. Sin nadie que lo apoyara, tardaría entre 3 y 5 años en regresar a la capital. A diferencia de su vida anterior, donde ascendió rápidamente tras aprobar los exámenes imperiales, Kuiduren ya lo había abandonado y había elegido un nuevo sucesor. Sin embargo, la razón por la que fue transferido tan rápidamente probablemente se debió a las contribuciones de Hin-Sin. Hin-Sin era ahora el favorito del emperador, y sus opiniones políticas coincidían a la perfección con las intenciones del emperador. No era un bruto completamente inútil. Tenía una visión clara de muchos asuntos. Hin-Sin también es celoso, y de vez en cuando todavía se pone celoso de In-Jin. Me mostró indiferencia. ¿Qué quieres? In-Jin sonrió con amargura. Sin-Yu, todos los que son amables conmigo tienen un motivo oculto. Solía pensar que te acercabas a mí con un propósito. Que querías ascender socialmente asociándote conmigo. No supe cómo responder. Soy comerciante, por supuesto. He tenido pensamientos similares antes. Pero en algún momento tuve sentimientos genuinos. In-Jin siguió divagando. QRV que aún no he logrado nada, así que ya ni siquiera menciona el matrimonio. Esos inútiles funcionarios de la corte han rechazado repetidamente mis opiniones políticas. ¿Qué se creen que son? Por fin entendí por qué In-Jin había sido tan derrotado en la vida. Era demasiado arrogante y santurrón. Su ambición desmedida le impedía mantener los pies en la tierra, lo que naturalmente despertaba la envidia de muchos. Quienes se arriesgan están destinados a ser odiados. Los ojos de In-Jin se humedecieron de repente. Regresé a esta vida con la intención de volver a casarme. Pero Sin-Yu, nunca te hice daño en mi vida anterior. Nadie puede amar a alguien para siempre con el tiempo. Los sentimientos se desvanecen. ¿Crees que Hin-Sin no se cansará de mí? Con el tiempo, como yo, se enamorará de otra mujer. Me encogí de hombros. ¿Y qué? No puedo dejar de creer en la gente solo porque tú hayas seguido adelante. No soy tan débil. Estoy dispuesto a arriesgarme una vez. Y lo haré de nuevo, incluso si ese día llega. Lo dejaré ir, al menos por ahora. Soy feliz. También disfruto de la alegría que da el cariño mutuo. In-Jin se quedó allí atónito un instante y luego soltó una risa amarga. Al darse la vuelta, su esbelta figura parecía un poco abatida. Justo entonces, Hin-Sin se acercó a grandes zancadas. No vio a nadie más, me miró fijamente y chocó deliberadamente con el hombro de In-Jin. In-Jin tropezó varios pasos y casi se cae. Pero In-Jin no discutió. Su rostro incluso mostró un atisbo de vergüenza. Hin-Sin, con una sonrisa pícara, me abrazó y gritó: esposa, déjame llevarte a cenar a casa. Se acercaba otro fin de año con enemigos extranjeros en la frontera y asuntos militares urgentes. Hin-Sin se ofreció como voluntario para liderar las tropas. El comandante en jefe ya era mayor, así que asumió el cargo, siendo Hin-Sin uno de sus generales más capaces. Antes de que el ejército partiera, corrí al palacio para ver al emperador y presenté personalmente casi el 80% de los bienes de la familia In como provisiones militares. El emperador se quedó atónito y me preguntó: In-Si, ¿estás dispuesto a sacrificar tanto? Es por tu esposo. Negué con la cabeza y respondí: Majestad, este sirviente no hace esto por mi esposo. Sin patria, no hay hogar. Solo cuando la nación está en paz puede prosperar el negocio de la familia In. Soy un simple plebeyo, pero sé que el auge y la caída de la nación son responsabilidad de cada ciudadano. El emperador estaba tan emocionado como mi padre, sus ojos se enrojecieron al instante.
Bien, bien. Bien dicho, el ascenso y la caída de la nación son responsabilidad de cada ciudadano. La plata de la familia In se convirtió en raciones militares y se transportó rápidamente a la frontera. Demasiado dinero no siempre es bueno. La familia In no tiene patrocinadores poderosos, así que podrían no poder conservarlo. Esto es algo que mis padres y yo siempre hemos entendido. Además, la corte carece de provisiones militares y el tesoro está vacío. Eliminar a los bárbaros cuanto antes evitará que Jin Nin-seng repita la tragedia de su vida anterior. Contribuir con plata y dinero es un triple beneficio. Luego esperé noticias en la capital. Al principio, recibía cartas de Jin Nin-seng de vez en cuando. Pasó medio año y las cartas dejaron de llegar. Empecé a sentirme ansioso. ¿Podría ser que Jin Nin-seng repitiera los errores de su vida pasada? Varios meses después, llegaron malas noticias de la frontera. El general de la Guardia Imperial había resultado gravemente herido y se encontraba en coma, y Jin Nin-seng había desaparecido. Se acercaba el invierno y en su vida anterior, Jin Nin-seng había perdido el brazo izquierdo durante la estación. No podía quedarme quieto, así que reuní a docenas de guardaespaldas, contraté a maestros de una escuela de artes marciales, cargué varias carretas con provisiones y partí hacia la frontera de inmediato. Durante el camino me llené de ansiedad, rezando al cielo innumerables veces para que Jin Nin-seng tuviera un final en paz. Lo necesitaba, y la gran dinastía Wei lo necesitaba. Justo cuando nuestro grupo estaba a punto de llegar a la frontera, se desató una ventisca. Alguien bloqueó el paso, acercándose paso a paso. El corazón me dio un vuelco y todos empezaron a prepararse. Sin embargo, en cuanto reconocí sus ojos, grité y salté del carro corriendo hacia él. Solo se veían los ojos de Jin Nin-seng, pero lo reconocí al instante por su complexión. Jin Nin-seng abrió su capa primero. Al verme correr hacia él, extendió los brazos y me envolvió en ella. Los guardias lo vieron y comprendieron: maestro, por fin lo encontramos. Jin Nin-seng me llevó a su campamento. Resultó que la desaparición fue solo una estrategia. El general del estado estaba efectivamente herido e inconsciente. Jin Nin-seng había fingido morir deliberadamente para infundir en el enemigo una falsa sensación de seguridad. Dentro de la tienda ardía un fuego y me acurruqué bajo las mantas, capaz de oler el aroma de Jin Nin-seng. Él se arrodilló medio doblado, apretándome los pies con fuerza con ambas manos, frotándolos constantemente. Al ver que tenía los dedos de los pies hinchados y congelados, el hombre no dijo nada. Después de un momento finalmente murmuró: te extraño. Te extraño muchísimo. Le respondí: yo también te extraño. Sin embargo, cambié de tema rápidamente. Por cierto, traje algunas hierbas medicinales y ginseng que pueden prolongar la vida. Quizás el general del estado pueda salvarse. Jin Nin-seng me abrazó con fuerza, como si quisiera aplastarme contra sus huesos. La voz profunda del hombre resonó desde arriba: esposa mía, siempre te me presentas en los momentos más críticos. ¿Crees que el cielo te envió para salvarme? Jin Nin-seng ordenó que prepararan medicinas para el general. Esa noche se negó a quitarse la ropa. Al notar que algo andaba mal, le abrí el cuello con fuerza y vi la horrible herida en su brazo izquierdo. Aunque ya había formado costra, la cicatriz seguía siendo aterradora. Rompí a llorar. ¿Duele? Duele mucho. Parecía como si casi le hubieran cercenado todo el brazo izquierdo. Jin Nin-seng sonrió levemente y dijo con voz ronca: esposa mía, bésame y ya no sentiré más dolor. Me sequé las lágrimas y besé la cicatriz de su brazo izquierdo. Por suerte su brazo izquierdo se salvó. Parecía que gracias a mi renacimiento, el curso de muchos acontecimientos había cambiado. En esta vida Jin Nin-seng era un alto cargo de la corte con subordinados que lo protegían, y además había entrenado en artes marciales, así que no fue tan trágico como en su vida anterior. Por ahora, me quedé en el campamento. El plan de Jin Nin-seng también comenzó a desarrollarse, y la gran batalla comenzó silenciosamente. Para cuando el enemigo se dio cuenta, nuestro ejército ya avanzaba como un brote de bambú que se abre paso a través del suelo. Medio mes después, el general de la Guardia Imperial despertó. Jin Nin-seng asumió el cargo de comandante en jefe y dirigió al ejército directamente al corazón del enemigo. El general de la Guardia Imperial sintió un gran alivio. Excelente.
Puedo estar seguro de que hay un sucesor digno. El general de la Guardia Imperial había perdido a todos sus hijos en batalla, y su única hija era la actual emperatriz. El cielo se despejó y la nieve se derritió. De regreso triunfalmente a la capital, varios generales adjuntos de Jin Nin-seng no paraban de elogiar a su superior delante de mí. El general Ji vale por 100 hombres. Sí, una vez en batalla. El general Ji montó 3 caballos hasta morir. Así es, el general Ji es invencible. El cocinero del ejército está enamorado del general. Por desgracia, el general solo tiene ojos para usted. Señora, debe tratarlo bien. En aquel entonces casi le cortaron el brazo izquierdo, y cuando estaba inconsciente, no dejaba de gritar tu nombre. Por cierto, ¿cuándo tendrán hijos el general y la emperatriz? ¿Cuántos planeas tener? Sí, esta gente sí que es curiosa. A veces montaba a caballo con Jin Nin-seng, y cuando me cansaba, volvía al carruaje. Jin Nin-seng también viene al carruaje por la noche. Se emociona con facilidad y me siento incómoda, pero no me atrevo a armar un escándalo. No te muevas. Alguien podría oírnos. Jin Nin-seng suspiró con impotencia. Pero esposa, siempre que te veo, bromeo. Empezó a decir cosas lascivas otra vez. También mencionó que, durante su primera reunión, había querido quedarse y convertirse en yerno, pero no tenía dinero y temía ser una carga para una dama tan fina. Esposa, la noche que me alojé por primera vez en la mansión Sin, soñé contigo. Rápidamente le tapé la boca. No digas nada más. Por fin, de vuelta en la capital, los ciudadanos dieron la bienvenida triunfal al hogar del soldado. Jin Nin-seng me hizo sentarme frente a él, y los dos cabalgamos por la calle Zuge. Jin Nin-seng me susurró al oído, ya está todo decidido. Toda la ciudad sabe que somos marido y mujer. Sí, el general del estado recibió grandes elogios del emperador. Este también quiso ascenderlo, así que aprovechó la oportunidad para otorgarle el título de general de la Victoria Eterna y le concedió una mansión de general. La familia Sin también se mudó junta. Ahora Ji Xiaodi, Ji Xiaomei y Sin Liang son inseparables. Apenas había disfrutado de unos días de paz cuando la capital se sumió en la locura por los libros de cuentos sobre mí y Jin Nin-seng. Incluso compré uno, incluso después de 2 vidas. Me avergonzaba tanto el contenido de los cuentos que no tenía dónde esconderme. ¿Cómo podían inventar semejantes cosas? Los autores parecían haber escuchado a escondidas nuestras conversaciones, llegando incluso a afirmar que Jin Nin-seng tuvo varios encuentros en una sola noche. Todo estaba allí, el tocador, el alféizar de la ventana, la bañera, el jardín trasero. Suspiré exasperado. Ya no me atrevería a salir a hacer negocios. Esa noche, cuando Jin Nin-seng regresó a casa, llevaba un ejemplar del libro de cuentos bajo el brazo. Parecía serio. Esposa, quizás valga la pena inspirarse en este cuento. Me sonrojé muchísimo. Unos años después, cada vez que Jin Nin-seng iba a la batalla, regresaba victorioso. Me convertí en una noble de primer rango. Este honor no se debía solo a que Jin Nin-seng fuera mi esposo. La familia Sin aportaba casi el 80% de su riqueza a la corte imperial cada año, negándose a convertirse en comerciantes que pudieran rivalizar con la riqueza de una nación. Era una cuestión de principios y también un medio de supervivencia. En el festival de mediados de otoño de mi 40º aniversario, la corte imperial ofreció un banquete. Jin Nin-seng me condujo al palacio. Nuestro hijo mayor ya era tan alto como él, guapo y elegante. Vi a In-jin, quien acababa de regresar a la capital para asumir su cargo. Aunque finalmente había regresado a la capital, solo le habían otorgado un puesto de 5º rango, de poca importancia. Ascender en su carrera sería tan difícil como ascender al cielo. Había ofendido a muchos funcionarios poderosos y era testarudo y obstinado. Incluso con los recuerdos de su vida anterior, su carrera política jamás podría compararse con lo que había sido antes. In-jin encontró la oportunidad de conocerme. ¿Me odias? ¿Desearías que estuviera muerto? Negué con la cabeza y sonreí. No dejarte vivir puede ser un castigo mayor, pero ya no me importan tus asuntos. Jin Nin-seng se acercó rápidamente. No podía verme y me buscaba frenéticamente por todas partes. El hombre se acercó con confianza y me tomó la mano con naturalidad.
Ya era un noble de primera clase y ni siquiera se molestó en saludar a In-jin. Esposa mía, déjame llevarte a casa. Sonreí y asentí. Al pasar junto a In-jin, el camino es largo, pero tomar de la mano a mi amado para toda la vida puede ahorrarnos mucho sufrimiento en este mundo. Detrás de nosotros In-jin sollozó, pero no tenía nada que ver conmigo. Epílogo: Jin Nin-seng murió a los 30 años. Fue al inframundo donde el rey del inframundo le dijo que su vida había sido virtuosa y completa, y que los cielos le concederían un último deseo. Jin Nin-seng pensó de repente en alguien, In Hya-yu, la mujer más hermosa que jamás había visto. En su primer encuentro In-jimu lo tomó por un mendigo y le dio monedas de plata, un bollo al vapor y un caramelo de castañas. Ese día sufría un golpe de calor y no tuvo fuerzas para negarse. Comió el bollo al vapor y guardó las monedas de plata, usándolas para pagar la matrícula de su hermano menor. Apreciaba el dulce de castañas, pero nunca se atrevía a comérselo. Cuando se reencontraron, In-yu no lo reconoció. Su hermana menor estaba resfriada, así que la cargó a la espalda y buscó ayuda médica. In-yu contrató a un médico para que la atendiera y le dio medicamentos. En ese momento Jin Nin-seng pensó, ¿cómo podría haber una mujer tan bondadosa en este mundo? La tercera vez que se vieron, In-yu lanzó una bola de seda para elegir esposo, y Jin Nin-seng se quedó en la esquina, fascinado por ella. Una extraña emoción comenzó a agitarse en su corazón, perturbando su paz mental. Pero sabía que provenían de mundos diferentes, y que sus caminos jamás se cruzarían. Para el cuarto encuentro Jin Nin-seng defendía la ciudad con desesperación. In-yu lideró personalmente a un grupo de guardias para entregar suministros. Antes de salir de la ciudad, le dijo: General. Gracias por su paciencia.